Muy buenas noches. Prepárense para adentrarse en otra inquietante velada, donde el suspenso se mezcla con el miedo. Esta vez, las historias nacen dentro de un auto en movimiento. 3 viajes de Uber. 3 relatos que jamás olvidarás y que te harán pensar 2 veces antes de pedir tu próximo viaje. Historia número 1. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque nunca había sentido miedo dentro de mi propio coche, hasta esa noche. Me llamo Juan, soy chofer de Uber en la Ciudad de México desde hace 5 años. He visto de todo, borrachos, peleas, parejas discutiendo, pero nada como lo que pasó aquel turno. Eran casi las 11:40 de la noche. Llovía leve, de esa llovizna que apenas se nota, pero deja el parabrisas empañado. Estaba estacionado sobre Avenida Insurgentes Sur, revisando el celular cuando me entró un viaje desde calle Escocia 4, del Valle Centro. El destino era el Hospital General, a unos 20 minutos. Lo acepté sin pensarlo. Cuando llegué, la calle estaba casi vacía. Solo las luces anaranjadas de los postes y el reflejo mojado del pavimento. Frente a la dirección había una figura bajo un paraguas blanco. Se acercó rápido, con paso firme, y al subir sentí una corriente de aire frío. «Buenas noches», me dijo con voz suave. Era una mujer joven, tal vez de 30 y pocos años. Llevaba puesto un uniforme azul claro, el cabello recogido y una bolsa grande colgada del hombro. En el pecho tenía una placa que apenas alcancé a leer. Josefina H. Parecía cansada, pero aún así sonreía con educación, de esas sonrisas que uno da por costumbre. Arranqué despacio, cuidando los charcos. Ella me preguntó si trabajaba hasta tarde. Le dije que sí, que la noche era buena para ganar algo extra. Me comentó que también hacía turnos nocturnos en el hospital, que era enfermera. Hablaba despacio, sin mirar mucho al frente, como si estuviera recordando algo. Durante el trayecto por viaducto, la lluvia aumentó. El sonido del limpiaparabrisas se volvió constante, hipnótico. Noté que Josefina frotaba las manos como si tuviera frío. Le ofrecí subir la calefacción, pero me dijo que estaba bien, que solo era la costumbre de esperar. No entendí muy bien a qué se refería. Mientras esperábamos el semáforo de Cuauhtémoc, noté que miraba las luces de los departamentos, una por una, con una expresión difícil de leer. No era tristeza exactamente, más bien nostalgia. Por un momento pensé que quizá conocía la zona, pero algo en su mirada me hizo no preguntar nada. El resto del camino fue silencioso. Solo el ruido de la lluvia y los autos pasando a toda velocidad. No sé por qué, pero empecé a sentir que el interior del coche se hacía más pesado, como si el aire se estancara. Pensé que era el cansancio, hasta que vi su reflejo en el retrovisor. Josefina no parpadeaba. No quise decir nada. Tal vez solo estaba cansada. Aceleré un poco para salir de Cuauhtémoc, y la lluvia empezó a caer más fuerte, rebotando en el cofre como si alguien lanzara puñados de canicas. Las luces de los semáforos se reflejaban en el pavimento mojado, y el ambiente dentro del coche se volvió más callado. De pronto, al pasar por una esquina oscura, Josefina habló sin que yo le preguntara nada. Por aquí había un edificio grande, con departamentos viejos. Se vino abajo en el sismo del 2017. Su tono fue seco, sin emoción. Giré un poco la cabeza y vi, efectivamente, una estructura medio derrumbada. Era un bloque gris, lleno de grietas, con las ventanas tapadas por tablas húmedas. En una de las paredes aún se leía, entre el polvo, el número 47 pintado con aerosol. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Sentí un nudo en la garganta, recordando las noticias de aquellos días. Le dije que sí, que lo recordaba, que ese temblor había sido de los más fuertes. Josefina asintió, mirando por la ventana. «Ahí trabajaba una amiga mía», murmuró. Su voz se quebró apenas, como si no quisiera dejar salir algo más. Bajé el volumen del estéreo y decidí no interrumpirla.
Durante unos segundos no habló. Luego agregó: fue horrible, ¿sabes? Muchos quedaron atrapados. La gente gritaba, pero no había tiempo para todos. Sentí un escalofrío. Quise responder algo, pero no encontré palabras que no sonaran vacías. Solo asentí, manteniendo la vista en el camino. Pasamos frente a lo que alguna vez fue una tienda. Las paredes estaban agrietadas, el letrero colgaba torcido y las luces interiores parpadeaban débilmente. Josefina no dejaba de mirar ese lugar. Su reflejo en la ventana parecía tan quieto, tan serio, que tuve que apartar la vista. Un trueno la tumbó, haciendo vibrar el parabrisas. Ella respiró profundo y dijo en voz baja: algunas noches todavía se escuchan cosas, como si la gente no quisiera irse del todo. Me reí nervioso, tratando de aligerar el momento, pero Josefina no sonrió. Siguió mirando hacia afuera, inmóvil. El camino hacia el Hospital General se hizo más largo de lo habitual. No sé si era el tráfico o la sensación de estar atrapado en algo que no entendía. Cuando por fin vi las luces del hospital a lo lejos, me sentí aliviado, aunque esa inquietud seguía conmigo. Y lo peor, apenas iba a empezar. Cuando llegamos a la entrada del Hospital General, el reloj del tablero marcaba las 12:15 de la mañana. La lluvia ya era una cortina fina y el sonido de los autos disminuía. Me estacioné cerca de la banqueta. Josefina se quitó el cinturón despacio y bajó del coche sin decir nada. La vi caminar hacia la entrada, con pasos firmes y silenciosos. Desapareció entre las luces blancas del acceso. Entonces, giré la cabeza hacia el asiento trasero y vi su credencial de enfermera sobre el asiento, como si la hubiera dejado caer sin darse cuenta. Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo, bajé del coche para recoger la credencial y entregarla. La lluvia golpeaba mi espalda, pegándose al uniforme húmedo. Sujeté la credencial con fuerza, tratando de convencerme de que ella había estado ahí de verdad, que todo lo que pasaba no era un mal sueño. Con la credencial en la mano, me dirigí al vestíbulo del hospital. Una enfermera de recepción me vio acercarme con gesto amable pero curioso. «Buenas noches. ¿A quién busca?», preguntó. Su mirada tenía algo de alerta, como si percibiera que algo estaba mal. «Busco a Josefina Herrera, enfermera. Acaba de llegar en un Uber. ¿No la ha visto?». Le mostré la credencial. La enfermera frunció el ceño, tomó la credencial entre sus manos y bajó la voz. «Señor, Josefina murió durante el sismo del 2017. El edificio donde vivía colapsó y no volvió a su turno después de aquel día. Sentí un vacío inmenso. No puede ser. Acabo de dejarla aquí. Bajó del coche hace segundos. Balbuceé, incapaz de creerlo. La enfermera negó con la cabeza, con expresión de tristeza. Lo sé. Fue terrible. Esa noche nadie la volvió a ver. Mi mente se quedó en blanco. Volví corriendo hacia el coche, aún con la credencial en la mano. El asiento trasero estaba vacío, sin paraguas, sin bolso, como si nunca hubiera estado allí. Solo el cinturón de seguridad colgaba, intacto, recordándome que algo no encajaba. Encendí el motor, temblando. Miré por el retrovisor y por un instante juraría ver una silueta en el asiento trasero, inmóvil, mirando hacia adelante. Parpadeé y desapareció. Arranqué despacio, sin atreverme a mirar atrás otra vez. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa calle en la Roma, reduzco la velocidad y nunca miro por el retrovisor. Historia número 2. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque hace unos días me pasó algo que todavía no termino de entender. No quiero asustar a nadie, solo necesito contarlo, porque a veces lo que uno ve en la noche, dentro de un coche, puede quedarse pegado en la cabeza por mucho tiempo. Me llamo Rubén, tengo 42 años, soy chofer de Uber aquí en Guadalajara, y esto ocurrió en uno de esos viajes que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Esa noche era jueves, casi las 11. Había cerrado la aplicación.
pero me entró un último viaje desde Chapalita hasta las afueras, por la zona de Avenida Vallarta. Lo acepté sin pensarlo, por costumbre más que nada. El clima estaba fresco, el cielo sin luna y las calles medio vacías. Cuando llegué al punto, lo vi de inmediato. Un hombre mayor, de traje negro y abrigo largo, estaba parado bajo un poste de luz. No tenía paraguas, pero parecía no importarle el sereno. Tenía el cabello canoso, muy bien peinado, y una expresión tranquila, aunque había algo en su mirada que me hizo bajar el volumen de la radio. Subió sin decir mucho, solo un buenas noches. Olía a perfume viejo, de esos que usaban los señores de antes. Le pregunté si estaba cómodo, y respondió con una voz grave, pausada. «Sí, hijo, solo voy a despedirme de alguien». Dijo eso sin mirar hacia mí, observando la calle por la ventana. El GPS marcaba un trayecto largo, casi 40 minutos. Apenas tomamos Avenida Lázaro Cárdenas, sentí que la temperatura bajó dentro del coche. No le di importancia, subí un poco la calefacción y seguimos. Él mantenía las manos juntas sobre el regazo, quietas, como si rezara. Le pregunté si era familia o amigo de la persona que iba a despedir. Sonrió apenas y me dijo, «Alguien muy cercano». Luego cambió de tema y me contó que tenía 2 hijas, que ya no vivían con él, pero que solían visitarlo. Su voz sonaba serena, aunque había un cansancio raro en ella, uno que no era solo físico. Durante un rato no hablamos. Solo el sonido del motor y el golpeteo de las llantas en el asfalto. De vez en cuando lo miraba por el retrovisor. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos, hundidos, daban la impresión de que cargaban con algo pesado. El camino seguía recto, y el frío, por más que subía la calefacción, se sentía más fuerte. En el mapa, el destino aparecía con un nombre que me resultaba conocido, aunque no supe por qué. No lo mencioné. Seguí conduciendo. En el fondo, tenía la sensación de que esa noche estaba a punto de volverse muy larga. Seguimos avanzando por Avenida Vallarta. Afuera, la neblina empezaba a formarse sobre el pavimento, densa y baja, como si cubriera el camino solo para nosotros. Revisé el reloj del tablero. Ya pasaban de las 11:30. El señor seguía en silencio, con la vista clavada al frente, aunque no parecía ver nada en particular. De pronto, tosió. Una tos seca, profunda, que lo hizo llevarse un pañuelo a la boca. Le pregunté si estaba bien, y con voz débil respondió, «Nada grave, estuve enfermo hace poco, de eso mismo que me obligó a dejar algunas cosas pendientes». Lo dijo tan tranquilo que me dio escalofríos. La temperatura dentro del coche siguió bajando. Revisé el aire, pero todo estaba normal. Aún así, sentía el volante helado, como si hubiera manejado bajo la lluvia. Intenté concentrarme en el camino, pero cada vez que miraba el retrovisor, me daba la impresión de que su silueta se veía más rígida, como si no se moviera ni para respirar. En un momento rompió el silencio por iniciativa propia. Me dijo que tenía 2 hijas, que eran su mayor orgullo. «Son buenas muchachas», comentó. «Cada una siguió su camino. No las veo tanto como quisiera, pero mientras estén bien, eso basta». Su voz sonó suave, con esa tristeza serena que tienen los recuerdos que duelen, pero no se olvidan. Para seguir la charla, le pregunté si vivían en Guadalajara. Sonrió con un gesto cansado. «Sí, las 2. Una ya tiene su familia, la otra vive lejos. Pero me llaman a veces, se preocupan. Son mi razón para seguir moviéndome, aunque ya me falten fuerzas». Asentí, sintiendo que hablaba más para sí mismo que para mí. Pasamos por una zona donde casi no había alumbrado. Solo el sonido del motor llenaba el silencio. Fue entonces cuando el coche empezó a fallar. El motor se sintió pesado, el tablero titiló y el GPS se congeló por un momento. Reduje la velocidad, preocupado, pero el hombre no se inmutó. Solo dijo despacio, «Tranquilo, hijo, ya casi llegamos». Su calma me inquietó. El coche vibraba y cada tanto sentía pequeños tirones,
como si el motor respirara con dificultad. Quise detenerme a un costado, pero algo en su voz me detuvo. «Sigue, por favor», dijo sin mirarme, con una firmeza que no coincidía con su aspecto frágil. Pocos minutos después, el camino volvió a aclararse y al fondo pude distinguir el letrero del destino. Un edificio iluminado con luces blancas, discretas, sobrias. El GPS volvió a funcionar y confirmé la dirección. No dije nada, pero al leer el nombre completo, un escalofrío me recorrió la espalda. Lo reconocí. Era un velatorio. Reduje la velocidad al entrar al estacionamiento. Y fue ahí cuando me di cuenta. El edificio al que habíamos llegado era un velatorio. El letrero lo decía claramente, con letras doradas sobre una pared blanca. Había gente vestida de negro en la entrada, algunas fumando, otras conversando en voz baja. El hombre en el asiento trasero se acomodó despacio y dijo con voz tranquila: «Gracias, hijo. Aquí está bien». Detuve el coche y volteé para cobrarle, pero él ya tenía la mano en el bolsillo del abrigo. En ese momento, se me cayó el celular entre los asientos. Me agaché para recogerlo, y al incorporarme, ya no estaba. La puerta trasera seguía cerrada. No había ruido, ni pasos, ni el sonido de la puerta al abrirse. Solo el silencio más espeso que haya sentido en mi vida. Salí rápido del coche, pensando que quizá había bajado sin que me diera cuenta. Lo busqué alrededor, pero no había nadie, ni su sombra. Caminé hacia la entrada del velatorio, con el celular aún en la mano, queriendo alcanzarlo para cobrarle y, en el fondo, para no sentirme tan solo. Apenas crucé el marco de la puerta, el aire cambió. Adentro hacía más frío que en la calle. El lugar olía a flores y cera derretida. En el centro, algunas personas hablaban en voz baja y una mujer lloraba con un pañuelo apretado en la mano. Me acerqué con cuidado a la recepción, dispuesto a preguntar por un señor de traje negro. Entonces lo vi. En una mesa cerca de la entrada había un marco con una fotografía. Me quedé quieto. Era él. El mismo rostro sereno, el mismo cabello canoso, el mismo traje. Debajo del retrato, una cinta negra con su nombre y las fechas. La fecha de su muerte era de esa misma semana. Sentí un nudo en la garganta. No podía moverme. Una mujer se me acercó y me preguntó si lo conocía. Negué con la cabeza, aunque la voz no me salía. Dijo que era un buen hombre, que había dejado a 2 hijas y que había estado muy enfermo los últimos meses. Sentí que las piernas me temblaban. Salí del velatorio sin mirar atrás. El aire afuera se sentía distinto, tibio. Caminé hasta el coche y encendí el motor. Funcionaba perfecto. En la pantalla del celular, el viaje seguía en curso, con el punto final marcado justo donde estaba. Lo terminé sin pensarlo, y la aplicación me marcó viaje completado. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Dorian. A veces, cuando paso por esa zona, no puedo evitar mirar el retrovisor, esperando ver su silueta otra vez, sentado tranquilo, como si nada hubiera pasado. Historia número 3. Hola, Dorian. He estado escuchando tu canal, y aunque nunca pensé en escribirte, esta historia me ha rondado tanto la cabeza que sentí que debía compartirla. No para buscar respuestas, sino porque fue algo que viví realmente. Me llamo Verónica, y esto pasó una noche de sábado en Monterrey. Había ido a una fiesta en casa de una amiga, en San Pedro. No planeaba quedarme tanto, pero ya sabes cómo son esas noches. Una canción más, una copa más. Cuando por fin miré la hora, eran casi las 3 de la mañana. Pedí un Uber. No quería molestar a nadie ni arriesgarme a manejar. La calle estaba casi vacía. El aire frío bajaba desde el cerro y movía los anuncios de los locales cerrados. De vez en cuando pasaba un auto solitario y el sonido de sus llantas se desvanecía rápido, dejándome otra vez sola en medio de un silencio espeso. El coche llegó en pocos minutos. Un sedán negro con las placas correctas. El conductor parecía tranquilo, de unos 40 años,
con barba descuidada y una camisa gris. Me saludó con voz baja y le devolví el saludo. Confirmó mi dirección en el GPS y arrancó. Todo parecía normal. Me senté en la parte trasera, apoyando la cabeza en la ventana, viendo cómo las luces naranjas del bulevar se estiraban con el movimiento. Durante los primeros minutos, el viaje fue como cualquiera. Él me preguntó si no me daba miedo andar sola a esas horas y sonrió apenas cuando le respondí que no. Su tono no era amenazante, pero me puso alerta. Traté de relajarme, fingiendo revisar el celular. Por las calles apenas circulaban unos cuantos autos, todos a lo lejos, como sombras fugaces. La ciudad se veía dormida, y ese silencio tan limpio me empezó a incomodar. Ni música, ni perros, ni el sonido de una televisión encendida en alguna casa. Solo el motor, constante. De pronto noté que el conductor me observaba por el espejo, no directamente, sino con esos vistazos que parecen medir tus movimientos. Fingí no darme cuenta. Miré la pantalla del GPS. La línea azul seguía normal, así que traté de convencerme de que estaba exagerando. Pero al cabo de unos minutos, algo cambió. El paisaje comenzó a verse diferente. Las luces de la avenida se interrumpieron y los letreros conocidos desaparecieron. Revisé el mapa otra vez. La ruta había desaparecido. El punto azul flotaba en medio de la nada. Le pregunté qué pasaba y él respondió con calma. No te preocupes, solo tomé un atajo. Sentí cómo mi garganta se cerraba. Afuera no se veía un solo coche. Solo nosotros, avanzando por una calle que no reconocía. Le dije que no recordaba haber pasado por ahí antes, intentando que mi voz sonara tranquila, pero creo que se notó el temblor. Él no respondió. Solo siguió manejando, con la vista fija al frente. Afuera, los letreros habían desaparecido. En su lugar, solo había calles angostas, con banquetas rotas y casas oscuras. Intenté abrir la aplicación para revisar el trayecto, pero el mapa no cargaba. Pensé en enviarle mi ubicación a una amiga, aunque el icono de conexión parpadeaba débilmente. Apreté el teléfono con fuerza y sin levantar la vista, le pregunté si estaba seguro del camino. Claro, respondió sin mirarme. Faltan unos minutos. El tono fue tan seco que me paralizó. No sonó a molestia, sino a algo calculado, como si no quisiera que hablara más. Empecé a sentirme acorralada por el silencio dentro del auto. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo leve de las llantas contra el pavimento irregular. Apreté el botón de compartir viaje, pero la app se cerró sola. Lo intenté otra vez, y entonces el teléfono se apagó, sin quedarse sin batería. Lo moví, lo presioné, nada. Me quedé mirando la pantalla negra y sentí una presión en el pecho, como si me faltara aire. Pensé en abrir la puerta y saltar, pero el coche iba demasiado rápido. En el espejo, vi sus ojos reflejados un segundo. No me miraban, pero su mandíbula estaba tensa, apretada. Tenía las manos firmes en el volante, los nudillos blancos. Me giré un poco, como si buscara la manija, y fue entonces cuando ocurrió. Por un instante, el reflejo de un poste iluminó el interior del auto, y en ese destello vi de reojo una silueta sentada a mi lado. Una forma humana, quieta, mirando hacia el frente. Parpadeé y la luz cambió. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Ni sombra, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Sentí cómo el estómago se me cayó. No grité. No pude. Solo giré la cara hacia la ventana, intentando no mirar otra vez. El conductor no había volteado ni una sola vez. No sabía si él lo sabía, si fingía que no había nada o si todo era parte de algo más. El auto comenzó a reducir la velocidad. El camino se angostaba y a lo lejos pude ver que terminaba en una calle sin salida. Sentí que el corazón se me fue al piso. Él no dijo nada, solo siguió avanzando hacia el fondo, mientras mis manos temblaban sobre la manija de la puerta. El coche redujo la velocidad al final de la calle sin salida.
Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Respiré hondo y, sin pensarlo más, giré el seguro de la puerta y la abrí un poco. Todo estaba oscuro, las casas apagadas y el aire pesado. El conductor me miró de reojo, con esa expresión inexpresiva, y fue entonces cuando comprendí que no podía esperar más. Me lancé hacia la banqueta, tropezando con piedras y baches, sintiendo cada golpe en mis rodillas, mientras escuchaba el motor del auto que volvía a arrancar detrás de mí. Corrí por la calle, sin mirar atrás, intentando memorizar cada curva y cada luz de los postes. Había silencio absoluto a mi alrededor, solo el sonido de mis pasos y el eco de mis propios gritos ahogados. Cada sombra parecía avanzar conmigo, y mi mente trataba de llenar los espacios vacíos con miedo. Al doblar una esquina, vi una luz tenue de una casa con ventanas encendidas. Llamé desde lejos, grité, golpeé la puerta. Nadie respondió enseguida, pero al fin salió un vecino y me sostuvo mientras temblaba sin control. Sus ojos se abrieron al ver mi ropa sucia y mi cabello despeinado. Mientras recuperaba la respiración, saqué el teléfono y marqué al número de emergencias. La voz al otro lado me calmó. Me preguntó todo: la descripción del auto, del conductor, incluso de la figura que había visto a mi lado. Todo parecía demasiado surreal para poder contarlo, pero no estaba inventando nada. Unos minutos después llegaron policías, y aunque revisaron la zona, no encontraron rastro del auto ni del conductor. Intenté buscar el viaje en la app de Uber, pero simplemente no existía, como si nunca hubiera ocurrido. La sensación de incredulidad y miedo me acompañó mientras describía cada detalle. El recuerdo de esa silueta sigue conmigo. Cada vez que cierro los ojos, la veo un instante en el asiento, justo antes de que todo se vuelva confuso y oscuro. Siento que todavía estoy tratando de entender cómo algo tan cotidiano, un viaje en Uber, se convirtió en una pesadilla que casi no terminé. Si te gustan estas experiencias llenas de misterio y terror, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en las próximas noches, donde siempre habrá un nuevo escalofrío esperándote. Nos vemos en el siguiente relato, si es que te atreves.